Sí, hola, bienvenidos de vuelta. Ya está con nosotros Teresa Ortiz. Bienvenida, Teresa. Mencionar que es abogada, una abogada cubana titulada en el año 95. Viene acompañarnos esta tarde a título personal, por más que forma parte y nos comentará en algún momento de algunas iniciativas en las que está trabajando que nos pueden servir y funcionar acá en Consenso. Forma parte hasta donde sé y nos comentará después de Cuba Demanda. Es disidente desde el año 89 y es fundadora de la corriente agramontista de abogados opositores desde el año 93 con el liderazgo de Faisel Iglesias. Adelante, Teresa nos viene a comentar, según había conversado con ella anteriormente, sobre su experiencia en Hungría cuando hubo la caída del campo socialista, cómo vivió una cubana estando en Hungría en aquel momento, la transición, y cómo este modelo pudiera reflejarse en Cuba hoy. Adelante, gracias por estar con nosotros acá, Teresita, adelante. Bueno, muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Y se escucha de maravilla. Oh, perfecto. Mira, estoy hablando desde Florida, Sarasota, Florida, Estados Unidos. Estoy todavía en el edificio de la compañía. No me he ido porque está cayendo tremendo aguacero. No puedo ni salir. Así que yo espero que no me saquen de aquí. Pues quería decirles que estoy muy agradecida y muy honrada con esta invitación. Realmente ayer fue que me llegó, no tuve mucho tiempo para preparar bien todo el material que me hubiese gustado, pero sí me acosté tardísimo escribiéndoles a ustedes la viabilidad jurídica para el Parlamento de acuerdo a cómo yo entiendo. Yo tengo un doctorado en leyes aquí en Estados Unidos, también volví a estudiar la carrera acá porque simplemente la carrera de Derecho en Cuba, sistema civil, para mí no fue lo que yo esperaba. No estaba satisfecha, nunca lo estuve. De hecho, no le trabajé al gobierno, me mandaron a un tribunal asignada como jueza en el año 95, pleno periodo especial de un tribunal municipal popular, el que está frente al Parque Cristo en La Habana. Antes de que me nombraran, me fui del país, me escapé solita a los 27 años. Pero antes de eso estuve en Rusia cuando terminé en la vocacional, en la especialidad de matemática, el PRE en ciencias exactas en Holguín, Cuba. Me gané una carrera, como muchos ya conocen, en esos tiempos podías ir a estudiar a la Europa del Este socialista, una carrera para estudiar ingeniería en luces de teatro. Cuando llegué a Rusia, pues para empezar fue un desastre porque cuando fui a salir en barco por Santiago de Cuba, a la compañera que iba conmigo le pusieron la foto en mi pasaporte de ella y viceversa, en el de ella el mío, y no pudimos irnos. Ahí fue el primer error del sistema este fallido donde nos criamos todos y no pudimos irnos sino hasta en julio en avión. Cuando nos fuimos en julio, otro error catastrófico cometido por la dictadura. Allí pues nos mandaron a estudiar a la Lomonosov, la universidad privada, la universidad estatal para entonces, no sé si es privada ahora, más grande de Rusia, de la Unión Soviética, ex Unión Soviética, y allí nos dejaron en la Lomonosov. Allí conocí a un grupo de estudiantes cubanos que estaban estudiando física nuclear, conjunto con húngaros y polacos y de otras nacionalidades, Yugoslavia para entonces. Y los conocí ahí, hicimos tremenda amistad. A los 2 meses reportaron que habían 2 cubanas desaparecidas y era que nos habían dejado en la universidad y en el estado para entonces equivocado. De ahí nos mandaron en un tren para Ucrania en el año 89. Ese fue el segundo error. Cuando íbamos en el tren, 2 soldados rusos nos detuvieron porque la dictadura nos había comprado un ticket como si fuéramos rusas porque era más barato que los tickets extranjeros y se robaron el dinero y nos cogieron presa. Wow. Pero antes de cogernos presa, trataron de violarnos. Tuvimos que dejar los cubos, la soya, la ropa, todo lo que llevábamos, que ya habíamos comprado en Moscú, botado y correr y correr y correr. Y cuando llegamos casualmente a una estación de la policía, allí nos detuvieron y allí pues nos metieron en una celda. Cuando nos metieron en una celda, nosotros no hablábamos ruso fluente todavía. Yo tenía ya un conocimiento, pero no muy fluente. Y entonces pues allí cuando yo miro por la otra sí que no sabía nada de ruso todavía, la otra se dedicó a otras cosas, no estudiaba. Yo sí estudié un poquitito. Y entonces, cuando yo miro así al buró que el carcelero, estaba la foto de Gorbachev y Fidel dándose la mano. Y entonces yo le digo, Gorbachev, Fidel.
Kubinskaya. Y gracias a eso pudo lograr que supieran que era cubana. Me imagino que todo esto que nos cuenta Teresa da casi que para escribir un libro, ya que usted es una persona de leer, me imagino que en algún momento lo considere. Pero creo que en todo este azar llega a Hungría, por lo que tengo entendido, Sí, justo cuando cae el... better. I'm sorry, lo siento. Sí, llegamos a Hungría, llegamos a Kiev, ahí empecé a estudiar y ahí pues con los ya amigos húngaros que había hecho en Moscú, ya empieza a caerse Rusia, sacaron todos los productos de las tiendas, como está pasando en Cuba, y los pusieron en dólares, pero como yo era estudiante, lo único que ganaba era un estipendio de 120 rublos, no tenía nada de comer, me estaba muriendo de hambre, caballero, estaba muriéndome de hambre. O sea, vinieron mis amigos rusos con los cubanos desde Hungría, desde Moscú, nos unimos en Kiev y por ahí cogimos un tren que le llamaban peste a pata porque tenía como 3 filas así y a mí me tocó en la de abajo abajo escondida y por ahí escondido cogimos por las montañas Cárpagos, creo que se dice en español, y por ahí cogimos y entonces escondido, cuando entró la policía y todo eso, ellos me escondieron, nunca me vieron, nunca vieron el pasaporte, por ahí seguimos hasta Budapest. Cuando llegamos a Hungría fue que yo me encuentro con todo lo que estaba pasando, la caída de todo eso, me despierto al otro día y escucho unos golpes en la pared, en la pared, en la pared, y le digo a la gente, bueno, ¿qué está pasando? Dicen, estamos tumbando, el pueblo está en las calles, están tumbando las estatuas. Pero ¿qué pasa? Para pasar de ahí a la transición a la parte de Cuba y rápidamente ponerles el ejemplo de Hungría. Hungría no se asimila exactamente al caso de Cuba. Digamos que Estonia es un poquito más parecido, o Polonia, porque ¿qué pasa? Hungría, la transición, el cambio viene del Estado para afuera. O sea, el Estado ya estaba organizado, había diversidad de partidos, ya era solamente cuando el pueblo salió a las calles a tumbar las estatuas, es en esa fecha en que yo estuve en el verano del 90, y ya el pueblo lo que estaba era celebrando el cambio que se había implementado desde adentro, ¿ves? Ya fue una transición un poco más diferente y yo les voy a explicar después una relación al respecto con Cuba o una disparidad con Cuba. Pero Estonia se parece más y les voy a explicar por qué Estonia para mí es un caso más parecido al de Cuba con lo que el consenso democrático quiere lograr. Y es que, y está en inglés, se lo voy a ir traduciendo, ¿ok? Ok, porque no me dio tiempo traducir. Dice, the Estonian government in exile was a political body formed during the 20th century to maintain the legal continuity of the Republic of Estonia after its occupation by the Soviet Union in 1940. El gobierno de Estonia se formó en el exilio como un cuerpo político durante el siglo XX, ¿ok? Y que se le dio continuidad hasta después de la ocupación de los soviéticos en el año 1940. Ven, se formó inmediatamente después de la ocupación y así se mantuvo afuera. Entonces, y se mantuvo operando como tal hasta la independencia de Estonia en el año 91, simbolizando la persistencia antes de la guerra en un estado de legitimidad, que era lo que me dio tiempo a escuchar cuando entré tarde, que la persona anterior estaba hablando. Hay que darle legitimidad a este tipo de gobierno en el exilio para que podamos, que se pueda ser reconocido a nivel internacionalmente. Y les voy a leer, si me dan tiempo, lo que yo les escribí anoche, que es como que un proyecto ya más organizado, tomando en consideración más el ejemplo de Estonia que el de Hungría. ¿Tengo tiempo para Enseguida leérselo o no? sí, le devuelvo enseguida la palabra a Teresa por cuestiones de, vamos a decir, del directo. Voy a hacer un paneo también con Lady, que me acompaña acá en la conducción, y con Eloy. Quería presentarles, ¿no? En esta segunda intervención que tendrán ambos para escucharlos y presentarles también a lo mejor un cuestionamiento que pudiera ser el de muchos cubanos que vean este directo, que sigan el trabajo de consenso y otras iniciativas también, ¿no? Como un cubano a día de hoy que aspira a que Cuba cambie, a que la libertad se produzca y diversas formas lógicamente habrá de conseguirla, pero que cambie su realidad, que cambie la situación, que pueda de una vez y por todas aspirar realmente a tener una prosperidad, al menos un estilo de vida que yo creo que en Cuba se sobrevive todavía a día de hoy muchos, el mayor por ciento de los cubanos, que puedan ver una iniciativa como esta, una idea, un grupo de cubanos diversos del mundo entero aspirando a conformar este parlamento para hacer este ejercicio democrático, aspirar a lograr tener la legitimidad, la representatividad que debería, como Eloy nos decía anteriormente, tener. ¿Qué función
realmente qué utilidad le vería a este ejercicio para esa Cuba del futuro, que a veces pensamos que cambia y de pronto Cuba va a ser como lo era antes del año 52, de aquel golpe de Estado de Batista, con un parlamento funcionando, con los partidos, con la vida social diversa, medios de prensa. O sea, ¿qué realmente le está aportando esta idea desde sus perspectivas, lógicamente, de abogados que son ambos, a esta lucha que tenemos todos por la libertad? Le paso la palabra a Eloy y, bueno, lógicamente a Teresita también para escucharla después. Gracias. Yo voy a ser bien breve en ese sentido. Yo digo que el primer paso para la democracia y la libertad es la práctica. No, yo soy de los que he insistido siempre en la necesidad de que, por un lado, los cubanos nos escuchemos y seamos capaces de intercambiar ideas desde el respeto. Yo nunca me he negado a sentarme con absolutamente nadie por estereotipos preconcebidos, pensando en que en el día de mañana da igual los estereotipos preconcebidos si hay alguien con elección popular que tenga legitimidad y que sea elegido y que se siente, supongamos que yo quiera y soy electo parlamentario en el día de mañana. A mí no me van a importar los estereotipos que yo tenga con relación a una persona, porque la democracia lo que indica es que todo el que tenga un mandato popular va a tener capacidad para sentarse en el mismo hemiciclo donde me siente yo. Y ese es un drama con el que hemos vivido los cubanos durante muchísimo tiempo, acrecentado también por una política institucionalizada del castrismo, divide y vencerás, el síndrome de la sospecha, como también le llamaría Havel en algún momento. Y la única forma que yo he encontrado de matar eso es conversando y practicando la democracia. Y para mí lo más factible o la recomendación fundamental que yo le pudiese dar a alguien de Cuba que vea esto única y exclusivamente como un símbolo más, yo le diría, pues piénsatelo como un ejemplo para practicar y para allanar el camino a la democracia de mañana y que sea lo menos tortuoso posible la reconstrucción de mi país. Nos pensamos también muchas veces que nos vamos a levantar por la mañana y que Cuba va a ser libre y todo va a ser un paraíso sobre la tierra y no va a haber problemas. No, los problemas van a empezar el día cero. Los problemas de verdad van a empezar el día cero. Y para que lo que construyamos sea efectivo, duradero, mejor que lo que tenemos, muchas veces es imprescindible practicar ese día cero y practicar la democracia que queremos, pensar la democracia que queremos. Y para mí la utilidad fundamental de esto, más allá de si se logra o no, porque fíjense, yo les dije, el sueño de convertirse realmente en un interlocutor internacional de la nación cubana es muchas veces un sueño que hay que trabajarlo y a lo mejor ni nos dan tiempo, porque si las cosas siguen como van y los prospectos van como van, 2026 es el año, no nos va a dar tiempo a practicar mucho en ese sentido, ojalá que Dios quiera así. Pero lo que sí creo es que va a ser un experimento fundamental para eso, para practicar la Cuba de mañana. Sí, adelante, Teresita, para luego entonces pasar con algunos comentarios que tenemos en el chat de las personas que están viéndonos y amablemente nos han dejado sus apreciaciones. Bueno, yo estoy de acuerdo con Eloy, gracias, completamente. Y lo que parece eterno es solo el tiempo, es solo el tiempo que tarda en caer. La dictadura cubana va a caer, quizás nos despertemos mañana y ya haya caído, quizás no, pero mientras hay que organizarse, mientras hay que crear lo que espera el pueblo cubano, el ciudadano cubano, una vez que Cuba sea libre. Porque ahora mismo yo no veo organización dentro de Cuba capaz de lograr esta transición a la democracia y tampoco veo que no veo la unión o el consenso completo en el exilio preparado para esto. Digamos que se logra ese consenso en el exilio, digamos que ya estamos preparados para si cae mañana la dictadura, que ya pueda entrar esa nueva organización democrática a tomar pues la nueva estructura, a crear la nueva estructura de nuestro país. Voy a ponerle el ejemplo, cuánto le tomó a Hungría, cuánto le tomaría una proyección a Cuba, se las creé anoche. Bueno, a Hungría le tomó del 89 al 2004, 89 cuando ya hicieron la transición al 2004, le tomó una transición política de 1 a 2 años. Yo pienso que
A Cuba le puede tomar de 1 a 3 años el cambio político una vez que, que la nueva estructura empiece. A Hungría le tomó estabilizarse económicamente entre 5 y 10 años. A Cuba, oigan qué dato interesante en esta proyección, le puede tomar de 3 a 7 años las reformas económicas. ¿Y por qué de 3 a 7 años? Porque Hungría tiene una población mucho más pequeña que Cuba, tiene, aun cuando estuvieron en el año 89 más avanzado que lo que está Cuba hoy en el año 2026, nosotros los cubanos fuera de Cuba tenemos una estructura económica ya más establecida que la que tenía Hungría para el año 89. Por eso es que digo que nos puede tomar entre 3 y 7 años lograr esa reforma económica. Entonces, a Hungría le tomó la prosperidad y la integración a la Unión Europea entre 15 y 20 años. A Cuba le puede tomar entre 10 y 20 años el crecimiento y el desarrollo, precisamente por lo que les mencionaba anteriormente de la preparación y lo que hemos alcanzado los cubanos en los pasados 67 años fuera de Cuba. No sé si quieren pasar a las preguntas, no sé si me dejan que les lea el documento que yo les preparé a ustedes, que se lo mandé a Eric, se lo mandé a otras personas. Si quieren que le lea las partes más importantes que hice la investigación con las citas y todo, profesionales que están ahí, o si ya como ustedes me parece genial, Teresita. Depende también de su tiempo, lógicamente. Voy a hacer la ronda de preguntas de Lady con los comentarios que están acá en el chat, y luego entonces paso también a escucharla. Eloy, que también quiera, vamos a hacer ya lo que viene siendo una conversación breve, porque quiero respetar también el tiempo de ustedes, que les agradezco una vez más la deferencia que han tenido para acompañarnos acá esta tarde. Adelante, Lady, con los comentarios que ha ido viendo acá en el chat. Sí, hola, buenas tardes, Teresa. Ya había saludado a Eloy antes, y está bien que que después de esta ronda de comentarios pues nos ayude a poder comunicar y hacer entender de por qué esta idea de parlamento no es una idea descabellada, sino que de qué manera nos puede ayudar a esa aspiración democrática que queremos para nuestro país. Y entre los comentarios tenemos el comentario de Carlos Miguel. Dice que es un ejercicio que viene un poco sobre la idea de Eloy de la legitimidad. Es un ejercicio de soberanía ciudadana. La legitimidad es una aspiración. Pienso que será posible solo en dependencia del trabajo serio y de los resultados. Un poco por la vía que hablaba Eloy. De Raimet. Bueno, Convergencia Martiana nos da todo el apoyo al Parlamento de Cubanos Libres. Raimet Martínez, la oposición cubana no ha contado históricamente con la posibilidad de elegir democráticamente a sus representantes. La instauración de un parlamento constituiría un paso decisivo para abrir esa vía. También de Raimet, la oposición cubana no ha contado históricamente. Sí, creo que ahí repitió el mismo comentario. Repite el mismo comentario, y bueno, Carlos nos habla que también menciona a Eloy, de acuerdo con lo que menciona Eloy, hoy esa elección sería posible mediante la tecnología, o sea que hablábamos un poco de cómo lograr esa representatividad de todos y cómo la participación de todos, y dice que esta elección se podría hacer mediante la tecnología. No es fácil, pero sí posible. La clave está en lograr esa representatividad que mencionaba Eloy. Vamos a decir, si les parece, para pasar también y escuchar lo que Teresa nos había muy amablemente preparado. Vamos a decir, yo creo que algo también, y ahora recordando con el comentario que René nos hacía, que siempre la oposición, al menos, y ya lo he mencionado ahorita, cuando la coalición de cubanos canadienses había estado en el Parlamento allá en Canadá, siempre se ha pedido, también marcado una diferencia con lo que pasa en Venezuela, esa representación, vamos a decir, unitaria, o podríamos decir en una persona, en un grupo, pero que pudiera encerrar, si se quiere, todos los anhelos o todo el deseo de quienes disienten, quienes oponen directamente al régimen que secuestra el poder en Cuba ahora mismo. Entonces, sería el Parlamento, a su forma de ver, ¿no?
dentro de este ejercicio democrático, dentro de este intento de representación de los cubanos que aspiran a un cambio, pudiera ser a lo mejor esa vía de aglutinar los esfuerzos de distintos grupos, asociaciones de cubanos alrededor del mundo en ese, vamos a decir, en esa mesa común, lo he mencionado otras palabras ahorita, ¿no? Asociación, asamblea, que pudiera al menos pudiera hacer ese frente contrario, reaccionario al orden establecido por la dictadura cubana a día de hoy. ¿Cómo lo ven ustedes, lógicamente, desde la visión de un abogado? Si le parece a Eloy, pasaría entonces ahora un poco contrario con Teresita y luego con Eloy para que cierre esta pregunta. Gracias. Yo voy a leer un poquito porque es que no es largo, pero tiene jurídicamente está bastante organizado de acuerdo a mi punto de vista, y si lo dejamos aquí grabado en este programa, con el tiempo las personas lo pueden revisar, lo pueden escuchar y lo pueden comentar y pueden traer sus ideas de acuerdo o en desacuerdo y mejorarlo. Es simplemente un punto de partida que no tenemos todos que estar de acuerdo. Y yo me atreví a ponerle el título de lo que ustedes están buscando. Por la falta de tiempo de anoche pude haber sido más creativa, pero ahí voy. Le llamé La viabilidad jurídica de un parlamento de cubanos libres en el exilio y un posible gobierno provisional. La introducción. La persistencia de regímenes autoritarios plantea interrogantes fundamentales sobre la representación política, la legitimidad del poder estatal y el ejercicio efectivo de los derechos humanos. En el caso de Cuba, caracterizado por la ausencia de elecciones libres, pluralismo político y garantías institucionales, surge la interrogante sobre la viabilidad jurídica de estructuras políticas en el exilio, tales como un parlamento de cubanos libres o un gobierno provisional. Este artículo analiza dicha viabilidad a la luz del derecho internacional de los derechos humanos, la doctrina relevante y la jurisprudencia internacional. No es para que la gente conozca más de mí, pero yo creo que es importante que mencione que yo estudié una maestría en Derecho Internacional en la universidad privada de Derecho más antigua de estados de Florida, que se llama Stetson College of Law. Y ahí fue donde me preparé, que de hecho esa maestría me ayudó para yo ayudarlos a ustedes con esta presentación. Bueno, lo primero es ver el marco jurídico internacional donde nosotros podríamos caber. Es el derecho a la participación política. El derecho a participar en el gobierno constituye un pilar esencial de la democracia representativa. Y no es que lo digamos nosotros los cubanos que queremos lograr esa participación, es que está establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el artículo 21. Está establecido en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 25. La negación sistemática de estos derechos configura una privación estructural de la participación política, y la jurisprudencia en la que me baso para esto es la Corte Internacional de Derechos Humanos, que ha establecido que los derechos políticos deben ejercerse en condiciones de igualdad real y efectiva, no meramente formal. A su vez, el derecho a la autodeterminación de los pueblos está recogido en la Carta de las Naciones Unidas, artículo 1, sección 2, y también en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Este principio reconoce el derecho de los pueblos a determinar libremente su sistema político y no lo pone en una localidad geográfica. ¿Okay? La doctrina que usé para esto es el tratado o el trabajo que hizo el señor James Crawford, que sostiene que la autodeterminación adquiere carácter operativo cuando los mecanismos internos de representación son inexistentes o ineficaces, como es el caso del Estado cubano actualmente. Los estándares del sistema interamericano para ir a la jurisprudencia internacional, la Carta Democrática Internacional Interamericana en los artículos 3 y 4, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, artículo 23, estos instrumentos establecen los elementos esenciales de la democracia, las elecciones libres, el pluralismo político y la separación de poderes. Algo muy básico, la jurisprudencia que lo sostiene es la Corte Internacional ha reafirmado la democracia representativa como un elemento esencial del orden jurídico regional.
¿Cuáles son los fundamentos doctrinales en los cuales nos estamos basando? De acuerdo a la teoría de Hans Kelsen, se sostiene que la legitimidad de un sistema jurídico depende de su eficacia y aceptación social. Lo vemos en la obra del señor Kelsen, La teoría del Estado y el derecho. También el señor Thomas Frank desarrolla la noción de un derecho emergente a la gobernanza democrática como el criterio de la legitimidad internacional. Y lo vemos en su obra El derecho a la democracia. Antonio Cassese afirma que en ausencia de autodeterminación interna pueden surgir mecanismos alternativos de representación política, y es lo que el consenso está tratando de conseguir, ¿ok? Y en la práctica internacional, ¿cuáles son los precedentes? Bueno, la formación de gobiernos en el exilio, como es lo que se está tratando de conseguir para Cuba, ha sido reconocida en situaciones de supresión del orden constitucional. Por ejemplo, ha sido reconocida, como lo mencionaba en un principio, en el exilio de Polonia desde el año 39, después de la Segunda Guerra Mundial, al año 1990. El gobierno en el exilio de Estonia y Lituania durante la ocupación soviética, y la doctrina que hemos usado para sustentar nuestra representación en el exilio es la que el teórico Stefan Talmont señala en el reconocimiento internacional, que depende de la legitimidad política del contexto geopolítico, como mencionaba Eloy. Y los principios jurídicos relevantes al respecto son principios de efectividad. La validez de una estructura política depende de su capacidad de representar efectivamente al pueblo. ¿Podemos nosotros tener o crear esa capacidad en el consenso? Yo creo que sí. Yo creo que sí, los cubanos ya estamos listos para eso hace tiempo. ¿Cuál es el reconocimiento internacional? Bueno, el reconocimiento por otro Estado es un elemento determinante para la operatividad jurídica de gobiernos en el exilio, y lo fundamentamos en la teoría también de Stefan Talmont, como mencionaba arriba. ¿Cuál es la aplicación que vemos esto el caso cubano? Ahí vamos. ¿Por qué en el contexto cubano pudiésemos decir que esto podría aplicar? Porque en Cuba hay ausencia de elecciones libres. Tenemos un sistema de un partido único, Partido Comunista de Cuba, de acuerdo a la Constitución del 2019, creo que lo mencionan en el artículo número 4 de la Constitución, o el 5, si mal no recuerdo. Tenemos ese único partido. Restricción sistemática de derechos civiles y políticos. Por ejemplo, yo tengo, junto a Cuba Demanda, más de 40 casos en la OEA. De hecho, en los pasados días tuve una reunión con la Comisión Interamericana por los Derechos Humanos, donde discutimos 3 medidas cautelares, y lo que dije ahí de lo que le hace el régimen a los presos políticos fue una bomba. Más fundamentación que esa es todas las demás que tenemos por ahí que se han ya denunciado, pero ya está a nivel de la OEA. O sea, que la OEA podría, si se le somete con el soporte de la OEA esta petición a la comunidad internacional, pues ya ellos tienen los elementos. De hecho, creo que vi un email, salió hace 2 días más, otra medida cautelar a favor de otro cubano. La voy a estudiar esta noche cuando llegue a casa. La OEA sigue pronunciándose a favor de los cubanos y en contra del régimen. Está por escrito, está publicado en el portal de ellos, pueden revisarlo. Y la crisis estructural es la otra situación que está afrontando ese país, donde ya se requiere un cambio inmediato. La Corte Interamericana ha establecido que las restricciones a los derechos políticos deben ser excepcionales y proporcionales. O sea, la restricción debe ser proporcional y excepcional, lo cual no se observa en contextos de sistema cerrado. Cuando hablamos de un contexto de sistema cerrado, es el contexto de Cuba, donde hay solo un partido y donde la estructura económica ha desaparecido. El análisis comparado que les mencionaba con Hungría demuestra que las transformaciones democráticas requieren estructura política alternativa, que es lo que estamos buscando, ¿verdad? Organización previa, es lo que está tratando este consenso de conseguir, y capacidad de representación. ¿Quiénes son los que están buscando esas alternativas? ¿Quiénes van a representar a esos ciudadanos? Y nos basamos en la teoría de O'Donnell Schmitter, que destaca que las transiciones exitosas dependen de la existencia de actores políticos organizados fuera del régimen. No pueden ser partícipes del régimen ni haber sido los dictadores que hemos tenido por más de 67 años. ¿Cuáles son las limitaciones y los riesgos? Y creo que Eloy lo mencionaba. Bueno,
La fragmentación del exilio. Cuando yo entré aquí, Eloy estaba precisamente hablando de que no hay unión completa y que hay esa pelea todavía entre los cubanos, que si tenemos este consenso por Europa, que si tenemos la Asamblea de la Resistencia con un montón de gente por allá por Miami. Yo de hecho no vivo en Miami, no soy miembro de ninguna organización ni de nada. Yo no he tenido tiempo de unirme a nada porque yo estoy en los casos de la OEA solamente, apoyando a través de un proyecto que surgió por Cuba Demanda, pero ya lo he seguido prácticamente en mi parte porque Cuba Demanda tiene sus otras asignaciones que no me competen en este momento a mí. Entonces, ¿cuáles son las limitaciones y riesgos? En la falta de reconocimiento internacional. Vuelvo y repito, fragmentación del exilio. Esos son los riesgos que estamos teniendo. Hay que unirse. Falta de reconocimiento internacional. Hay que buscar cuáles son esas organizaciones que a nivel histórico han reconocido los estados en el exilio, como se reconoció el de Polonia, el de Estonia, el de Lituania. Y la desconexión entre actores internos y externos. O sea, ahí pudiésemos ver que hay que unirse más con los que están dentro de la isla, con la ciudadanía como tal, y nosotros, ser unos solos. Conclusión, para terminar, el derecho internacional no establece un reconocimiento automático de gobiernos en el exilio, pero sí proporciona una base normativa relevante a través de 1. Derechos políticos, 2. Autodeterminación, 3. Principios democráticos, la viabilidad de un parlamento en el exilio, como mencionaba Eloy, o un gobierno provisional. En el caso cubano dependerá, como decía Eloy, de la legitimidad, como decía Eloy también, unidad y, como les he estado mencionando yo aquí, del reconocimiento internacional. Consideración final, el derecho internacional no crea gobiernos, pero reconoce a aquellos que responden a una necesidad política real, como la tiene Cuba hoy en el siglo XXI, como la tuvo Hungría, Estonia, Lituania, Polonia, Yugoslavia y todos esos otros países que hoy son libres. La unidad y el reconocimiento internacional. O sea, sí dependemos de legitimidad, dependemos de unidad y dependemos de reconocimiento internacional. Cuando tengamos esas tres situaciones concluidas, estamos ya... Estamos a punto ya, me imagino. Le agradezco mucho, Teresita. Para mí ha sido espectacular lo que has puesto acá. Y bueno, creo que haciendo un resumen diría, sí existe el camino, sí se puede. Hay ejemplos que así lo demuestran. Y bueno, para pasarle la palabra a Eloy, lo que decía anteriormente, si me lo puede contestar, ¿crees que este Parlamento pudiera ser de una vez y por todas esa... vamos a decir, ese embudo, si se quiere, por el cual todas las organizaciones de la oposición, del exilio, pudieran conciliarse? Y creo que te paso, que se me ha ocurrido otra pregunta, ¿no? Y yo creo que ahí te subo un poco la parada. ¿Cómo Eloy viera, desde su perspectiva, ve que va a ser o que pudiera ser recibida una iniciativa como la de consenso, de crear este parlamento que aglutine a las organizaciones opositoras? ¿Cómo piensas que va a ser recibido? ¿Cómo ves tú, que tienes un programa diario al cual recomiendo en las plataformas del Toque, que analizas la realidad cubana, todos los contextos y aristas que se ven? ¿Cómo consideras que está el punto de maduración de la oposición cubana ahora para recibir una idea como esta y formar parte? Te lo dejo y paso a escucharte. Mira, yo voy a responder muy breve. Yo creo que lo importante no es necesariamente la calidad del producto, sino cómo los vendedores sepan vender el producto. No sé si se entiende lo que quiero decir. Yo soy de los que cree que los problemas más grandes que han tenido los intentos de articulación de la oposición no ha sido la idea en sí misma. A mí la idea me parece válida, me parece viable, además, me parece necesaria, porque para nadie es un secreto que lo que más necesita justamente las fuerzas vivas cubanas no es otra cosa que consenso. Y me parece que han encontrado hasta la palabra correcta para evitar levantar suspicacias, tensiones y demás, porque hasta el vocabulario nos han secuestrado. Hay palabras que han anatemizado también. Diálogo, unidad, son palabras que ya prácticamente en la agenda política cubana no pueden ser utilizadas para intentar evitar suspicacias y dobles lecturas.
Pero yo creo que todo el mundo está, al menos los que tienen políticamente aspiraciones, ideas con relación a la Cuba del futuro, están claros que lo que hace falta es consenso. Porque en primer lugar, es más que evidente que quien ha detentado el poder de forma férrea, monopólica, autocrática por 67 años es una sola fuerza política. Quien ha cerrado el camino al pluralismo no somos los cubanos disidentes, es una sola fuerza política. En torno a combatir esa única fuerza política, deberíamos estar todos los interesados en participar en la vida política del país mañana. Y por eso es que yo creo que el diagnóstico es más que evidente. O sea, yo lo he dicho en más una oportunidad también. Ya los cubanos no necesitamos más diagnóstico. El diagnóstico es claro. El que no quiera ver el diagnóstico en la Cuba de hoy es porque tiene ceguera selectiva y contra ese no se puede hacer nada. Porque ese tipo, las goticas no le sirven. Ese tipo es ciego voluntariamente. Contra esa persona ya no podemos hacer nada. Esa persona está ahí y estará por los siglos de los siglos. Amén. Las gotas, los colirios que teníamos que echar los cubanos interesados en participar en la vida política de cultura del país, hay de sobra y en abundancia y se siguen produciendo. Por tanto, lo que toca es acción política que nos ha faltado. Y esa acción política pasa, creo yo, por el consenso. Por eso, iniciativas como esta, que son difíciles pero viables, yo creo que son necesarias, válidas. Hace falta gente como usted que tenga todavía el ánimo y el empuje para entender que en un momento político como este, el consenso es más que imprescindible. Lo importante no es llegar primero, lo importante es, como diría alguien a quien yo admiro muchísimo, Dagoberto Valdés, que dice que lo importante no es llegar primero, sino intentar llegar juntos. Y yo lo digo, esto a mí me parece fundamental. Y la segunda pregunta que me preguntabas era, repíteme, Eri. ¿Cómo crees que pueda ser recibida en estos momentos una iniciativa como el Consenso Democrático Cubano? Y ya te digo, el tema de la recepción de la medida es con cuánta claridad sepan vender la idea. Y yo creo que hay mucha predisposición ahora mismo, porque claro, se ha vuelto a reavivar la esperanza de mucha gente. El 2026 ha vuelto a ser el año en que la gente se reactive políticamente hablando. Yo creo que yo no veía un escenario como este desde julio del 2021, que sin duda fue un momento de reactivación política no solo para Cuba, sino también para el exilio cubano, que se fue desinflando con el paso del tiempo, porque no fructificó, no prosperó, el régimen siguió allí, pero estamos viendo de nuevo, hay que decirlo, gracias a la administración de Donald Trump, gústele a quien le guste, pésele a quien le pese, eso hay que decirlo, ha sido un actor externo el que ha favorecido ahora mismo este proceso de florecimiento de la esperanza, y yo creo que eso favorece a que la percepción de la gente para aceptar este nuevo tipo de iniciativa o estas iniciativas sea muy grande. Ahora, hay que saber cómo vender eso. Hay que saber cómo llegar a la gente, hay que saber en qué clave hablarle a la gente. Hay que saber qué puntos son los que tienen que estar muy claros desde antes de comunicar la idea, porque son los puntos que ya sabemos que pueden generar más distorsión. Todo eso hay que tenerlo muy claro en un mundo donde además la activación política, muy a mi pesar también, se está produciendo fundamentalmente a través de las redes sociales y la comunicación. Esa forma de activarse tradicionalmente analógica en espacios públicos, en el caso cubano, no ha funcionado en los últimos tiempos. La mayor articulación que hemos visto en los últimos tiempos ha sido en la esfera digital, muy a mi pesar, insisto, porque yo creo que eso tiene que tener una traducción material para que el cambio realmente se impulse. Pero la principal discusión, sin discusión, valga la redundancia, se está produciendo ahí. Y sobre esos cánones yo creo que hay que pensar. Entonces, en resumen, para no dilatar más esto, Eloy Viera cree que puede ser una iniciativa bien recibida, siempre y cuando sea bien vendida. Bueno, por eso estamos aquí cada jueves haciendo estas directas para justamente comunicar el trabajo del consenso, que como bien has dicho, bueno, es la palabra que se encontró adecuada
para poder aunar todos esos proyectos, todas esas ideas. Ya hemos dicho, ¿no?, desde la primera directa que Cuba la tienen muchos pensadas desde hace mucho tiempo, pero cada uno por individual no es posible poder realizar todas las acciones que la envergadura de un país lleva, y por lo cual todas esas iniciativas desde cada una de las organizaciones, pues es la que seguimos trabajando, porque no es solamente una aspiración, es algo que se está haciendo, pero por supuesto que lo que se aspira es a que cada vez seamos más, y por lo que convocamos a todos los que nos puedan estar viendo después de esta directa y que aún no se hayan hecho parte del consenso, a que participen. Porque no es algo que sea elegido. Aquí cada persona que se ha unido es por voluntad propia, porque han encontrado, como dice Eloy, esa idea y la propuesta adecuada para poder llegar a esa unión de ideas y llevar adelante el proyecto más importante que tenemos en estos momentos, que es la liberación. Y por lo cual ya tienen en pantalla el email a donde pueden escribirnos a vamosalparlamento@gmail.com. Perdón, he dicho .com, como se dice en catalán, .com. Y eso me pareció. Sí, lo he dicho en catalán, perdón. Y entonces ahí se pueden adresar. Espérate que me ha salido en catalán ahora también. Pueden escribirnos para poder, formar parte, porque aquí la convocatoria es abierta a todo el que quiera participar, tanto si pertenece a una organización como si no, porque no es exclusiva de organizaciones, sino de todas aquellas personas que quieran participar. Un ser individual, independiente, que dice, me gusta esta iniciativa, quiero participar, también se puede unir y trabajar en cualquiera de las comisiones, tanto legales, de organización, de comunicación, como en el caso de la nuestra, o la parte también de administración y más logística. O sea que aquí tenemos espacio para todos, así que los invitamos a que puedan participar y justamente evitar esa desconexión o esa fragmentación de la cual hablaba Teresa, y que es importante que entendamos que no somos cubanos de dentro o cubanos de fuera, todos somos cubanos. Entonces tenemos que estar unidos en el propósito común, que es la liberación del país, y todas las participaciones son bienvenidas. De hecho, el Parlamento, yo creo que en algún momento tendríamos también que abordarlo, las ideas de, como decía Carlos también en su anotación en el chat, de que la tecnología en estos momentos es un medio para poder lograr participación desde cualquier parte. Entonces ese también es un trabajo que se está haciendo desde consenso. Crear una plataforma digital para la participación tanto de cubanos de dentro como de fuera. Yo creo que Carlos también en algún momento podría ampliarnos, ¿no, Eric? Sí, por supuesto. Estaremos dando un poco más de información en los siguientes espacios. Recordarles solamente, antes de cerrar, voy a pasar la palabra a los invitados para si tienen alguna anotación final antes de irnos. Agradecerles una vez más, no me cansaré porque para mí es muy valioso que personas de la talla de Teresa y Eloy estén acá con nosotros esta tarde, compartiendo parte de su tiempo. Señores, tenemos las personas que nos están viendo, a quienes les agradezco también, están dejando comentarios. Este espacio se mantiene semanalmente acá en el canal de YouTube de Consenso Democrático Cubano. Tenemos también presencia en X con un space que hacemos semanalmente los días miércoles. Es un poquito ya más distendido, es un poco más de micrófono abierto para que todas las personas, vamos por supuesto con información relevante de lo que está haciendo Consenso, pero bueno, las personas que deseen participar, comentar, acompañarnos allá serán más que bienvenidos. Comenzamos ayer, tuvimos una participación también bastante inesperadamente alta, se puede decir. Y son los espacios, tenemos presencia en las redes sociales. Esta semana próxima vamos a estar, quería recalcarlo, en 2 espacios de redes sociales. Se trancó el dominó con David Mederos de Canadá, que nos ha invitado a estar por allá con ellos el viernes próximo, viernes de la semana siguiente.
no mañana, a las 9:30 de la noche, hora de Cuba, y estaremos en el canal Ecos del Goca el día sábado a las 5 de la tarde, sábado también de la semana siguiente, como una intención de seguir promocionando el trabajo que está haciendo de Consenso, invitando a organizaciones y demás. Entonces, muchas gracias a todos. Paso la palabra a Teresa y Eloy a modo de despedida, si tienen algunos comentarios para dejarnos. Muchas gracias por demostrarnos que, resumo las palabras con lo que decía Eloy, las intervenciones. Es difícil, pero posible la tarea que tiene Consenso Democrático por delante. Los escucho para cerrar entonces el espacio. Yo simplemente quiero dar las gracias por la invitación y creo que Cuba necesita este apoyo que en el exilio se está llevando a cabo, y nada, quiero despertarme mañana y ver a Cuba libre para ya dejar este sufrimiento que nos duele a todos. Quiero ya despertar diferente. Gracias por la invitación. Gracias a ti, Teresa. Yo diría lo mismo Hasta que Teresa. luego. Yo sueño con lo mismo, con acostarme todos los días y levantarme con una sorpresa. De madrugada, yo el otro día salía de vacaciones y le decía a la gente, solo me molesten si se cayó el comunismo. Entonces yo sueño con que algo como eso suceda. Pero nada, agradecer también la invitación a este espacio, y demás está decirle, Eri lo sabe, organicemos también, invitados están a mi espacio también, que no es mío, es del Toque, pero bueno, también están allí, que para conversar de esto, que yo creo que lo que hace falta es más que nada pues conversar. Gracias por la invitación. Pues nada, lo preparamos y seguro que estaremos por allá. Gracias, Ley, por acompañarme cada tarde. Bueno, yo me despido con una frase que ha puesto aquí Kirenia en el chat, y que dice que la patria necesita transición a la vida, la libertad y a la prosperidad. Pues muchísimas gracias entonces, y que sea así definitivamente. Hasta luego, que tengan feliz tarde todos. Chao.